Ah, bueno, nos echamos de menos hoy esta mañana. Tuvimos que hacer algo que no estamos acostumbrados. Sobre todo no tener escuela sabática. Para mí eso es muy raro si puede decirse. Tenemos que, en mi opinión personal, tenemos que nosotros ver la manera de que al menos la escuela sabática, por estos eventos que hay, al menos la escuela sabática no sea descartada los días sábados. Como decía los sermones de la mañana, ese programa que tuvimos en la mañana de la Unión Chilena, la escuela sabática es el corazón de la iglesia, siempre lo repitió muchas veces el orador de ese momento. Y si es importante la escuela sabática, entonces no deberíamos descartarla ningún día sábado. Esa es mi opinión personal. Y como este servidor es anciano de iglesia, también voy a hacer las peticiones. Voy a hacer las peticiones ante nuestros dirigentes para que este tipo de evento pueda ser en otro horario. En el día sábado igual, pero puede ser en un horario de tarde. Esa es mi preocupación, hermano. Un saludo para todos los que están conectados, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por la invitación. Cada invitación que me hacen los jóvenes para mí es un desafío. Me ayuda también a estudiar el espíritu profecía. Así que cada vez que me invitan acepto el desafío a como dé lugar, y eso hace que también este servidor se enriquezca. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Les parece que oremos antes de comenzar? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en este tus días santos, Señor, como hijos tuyos estamos reunidos para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedas acompañar a través de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, comprenderla. Y no solo comprenderla, sino que también necesitamos vivirla. Ese es el propósito. Padre Santo, también en esta hora me acuerdo por los pedidos de oración. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, hermanos. Me pidieron que del discurso maestro de Jesucristo, ese libro del discurso maestro de Jesucristo, hable de dos bienaventuranzas a la luz de lo que dice la sierva del Señor. La bienaventuranza número 4, que está en Mateo capítulo 5, versículo 6, es la primera. Y fíjese que antes de leerla, quiero decirles que esta bienaventuranza es la última bienaventuranza que tiene que ver con nuestra relación directa para con Dios. Es la última bienaventuranza de todas, o sea, la primera, segunda, tercera y la cuarta. Me estaba acordando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Fíjense que los 4 primeros mandamientos tienen que ver también con nuestra relación directa para con Dios, y los 6 restantes tienen que ver con nuestra relación para con nuestro prójimo. Dice la bienaventuranza, y está bajo el título de lo que dice la sierva del Señor: hay bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, cierto, serán hartos, ellos serán hartados. En otras palabras, otras versiones dice serán saciados, ¿cierto? Ahora, yo creo que, y no me voy a equivocar en decir lo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos experimentado hambre y también hemos experimentado sed. A veces hemos experimentado hambre no porque no tengamos o porque no nos falte el alimento, sino que a veces por circunstancias que hemos tenido que viajar, no hemos llegado a tiempo y llegamos al lugar con hambre. Esa sensación de hambre, y no hallamos, y hay una, ¿cómo se llama? Hay una ansiedad de llegar para comer, ¿cierto? Y también hemos experimentado lo que es la sed. Pero fíjense que Jesús, volviendo allá donde Jesús al sermón del monte, imagínense allá, esto era algo muy común entre las personas. Y Jesús
tanto las bienaventuranzas como sus parábolas, él sacaba elementos del diario vivir para que esas cosas puedan entenderse. Entonces, ahí en esa zona, es una zona desértica, zonas áridas, donde escasea mucho el agua. El agua es muy apetecida ahí porque escasea mucho, y por ende también si escasea el agua, también escasea un poco el alimento. Entonces, Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Dichosos los que tienen hambre y sed. Pero ¿por qué dichosos? ¿Significa son felices los que tienen hambre y sed? En realidad, cuando llegamos hasta aquí no vamos a entender qué es lo que está diciendo Jesús. Los que tienen hambre y sed, ¿cómo van a ser felices los que tienen hambre y sed? ¿Ya? Pero vamos a ir viendo por qué. Pero quedémonos en esto, hambre y sed, hambre y sed. Pero el Señor no estaba hablando de la hambre y la sed, ¿cierto?, física que tenemos nosotros, sino que Él estaba hablando aquí de la hambre y la sed del alma, que eso es ahí, pero Él, fíjese que hace esta alegoría para que nosotros podamos entender lo que significa el hambre y la sed del alma. Y la Biblia está, pero por no decir llena, de muchas, y que hace referencia a esto, el hambre y la sed del alma. Siempre habla. Por ejemplo, si vamos a Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2, ahí el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, dice, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, mire, en este sentido, viendo esta cita de la Biblia, del salmista, ningún recurso terrenal puede satisfacer la sed del alma y también el hambre. Nosotros podemos percibir aquí en este versículo que el salmista expresa un deseo profundo de sed personal de Dios. ¿Ya? Y ese deseo profundo de la presencia de Dios, y fíjese, entienda bien, el deseo profundo ese de la presencia de Dios es una señal del verdadero creyente en todo tiempo y cultura. Ahora, si usted no ha sentido ese deseo profundo de la presencia de Dios en su corazón, preocúpese, preocúpese. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. El Señor dijo que nosotros no éramos de este mundo, somos peregrinos, por lo tanto, nosotros vivimos en el exilio. Y nuestro mayor anhelo, ese deseo del alma es, ¿cierto?, aferrarnos con fe a nuestra redención. Y este deseo profundo encontrará plena satisfacción, ¿saben cuándo? Cuando regrese nuestro Señor Jesús a buscarnos. Y en este sentido, como dije, ningún recurso terrenal puede satisfacer el hambre y la sed del alma. Ni las riquezas materiales, ni las filosofías profundas, ni la satisfacción de los apetitos físicos, ni el honor, ni el poder, nada de estas cosas puede satisfacer la sed y el hambre del alma. Fíjense que Salomón probó todas estas cosas. Salomón tenía riquezas materiales. Estuvo con el asunto de las filosofías. Tuvo satisfacciones de sus apetitos físicos. Era un hombre de honor. Tenía mucho poder. Y fíjense que Salomón, después de haber probado todas estas cosas, llegó a una conclusión. ¿Y saben cuál fue la conclusión que llegó Salomón? Él dijo, todas estas cosas son vanidad. Vanidad. Y la sierva del Señor corrobora este pensamiento, ¿cierto? De todo lo que hemos estado hablando, ella corrobora en varias citas. Voy a sacar, no todas las citas que están ahí, pero voy a sacar las más importantes.
Hay una cita que dice ella ahí, no hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Interesante. Lo que hemos estado diciendo. Ella dice que no hay agente humano que pueda proporcionar algo que satisfaga la sed, ¿cierto? Y el hambre del alma. Pero aquí, no todo está perdido. Ella también nos dice, pero hay una solución. Y ella dice en esa cita, pero Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya tenemos a la vista una solución para el problema de nuestra hambre y sed del alma. Pero hay otro versículo que ella cita. Este versículo que citó ella está en Apocalipsis capítulo 3, 20. Pero hay otro versículo que ella hace mención en esta cita. Y que yo creo que es mucho más comprensible este versículo que el anterior. Y que este versículo resume todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Ese versículo está en Juan capítulo 6, versículo 35. Ella dice ahí en ese versículo, dice que Jesús es el que está diciendo, dice ahí Jesús, yo soy el pan de vida. Y escuchen bien, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Se fijan? Y después dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí está la solución que no podemos encontrar nosotros en nosotros mismos en un aspecto terrenal. La solución está acercarse al Señor. Eso es bien claro. Y ella dice claramente que así como nosotros necesitamos alimento para sostener nuestras fuerzas físicas, también dice que necesitamos a Cristo, que es el pan de vida, ¿cierto? Para mantener una vida espiritual y para obtener energía, ¿cierto? Con qué hacer la obra de Dios. Nosotros como discípulos del Señor necesitamos hacer la obra de Dios y entonces necesitamos comer del alimento espiritual. Y ese alimento espiritual, dice la sierva del Señor, que es Jesús, porque Él dijo que era el pan de vida. Entonces, tenemos hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué? Dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de qué? De justicia, de justicia. Ahora, detrás de esta palabra justicia, escucha bien, está la idea de la fidelidad de Dios en relación del pacto con su pueblo. Todos sabemos, ¿cierto?, que Jesús es fiel. Él ha cumplido todas las promesas que nos ha hecho, Él las ha cumplido. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, yo hago un pacto con Él. Hago promesas. Pero lamentablemente, nosotros fallamos muchas veces las promesas que le hacemos al Señor. ¿Se fijan? Pero Él no nos falla. Él cumple sus promesas. Por lo tanto, esta palabra de justicia encaja muy bien con esa característica que tiene Dios. Se dice que una persona es justa o que tiene justicia cuando está bien con el Señor. Es decir, cuando esa persona, y miren lo interesante, cuando esa persona tiene una relación, vive una relación de pacto con Dios y con su prójimo. Miren qué interesante. Esa persona se puede decir que es una persona que es justa, entre comillas, porque la justicia verdadera, el único que la tiene es Dios. ¿Y por qué usted y yo no somos justos en ese sentido? Porque la justicia no es un don natural mío, es un don de Dios. Y mire lo que dice Elena de White con respecto a la justicia. Dice que la justicia es santidad, es semejanza a Dios.
y dice que Dios es amor, y ella está citando 1 Juan 14, 16. Y también dice, es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, dice el salmista, 119, 172. Y el hermano Pablo en Romanos 13 de 10 dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Fíjese que aquí hay algo muy interesante. La justicia es santidad, es semejanza a Dios, y aquí está la palabra importante. Dios es amor. La justicia de Dios es amor. Y fíjese que los mandamientos de Dios son justicia. ¿Y cuántas veces hemos dicho que los mandamientos de Dios son amor? Y el amor es el cumplimiento de la ley. Y eso es verdad. En palabras simples, en la práctica, que el amor es el cumplimiento de la ley, sí es cierto, porque yo amo a Dios, y si amo a Dios, también amo a mi prójimo. Y la ley de Dios no es una lista de las cosas que yo tenga que hacer, sino que la ley de Dios es relación para con Dios y relación para con mi prójimo. Y es una relación de amor, una relación de amor. Entonces, debemos de dejar claro esto. Ahora ella dice que la justicia no se obtiene por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aún por dones o sacrificios. Es concedida, escuche, gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. ¿Cómo podríamos explicar este concepto? A ver, nada de lo que yo haga, ni los sacrificios, me hacen a mí merecedor de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es gratis. El Señor la está concediendo gratuitamente. ¿A quién? A todos aquellos que tienen hambre y sed de recibirla. Es decir, que nosotros para obtener la justicia de Dios, yo no tengo que hacer cosas para obtenerla. Lo único que tengo que hacer es desear de todo corazón, pero no con el interés de salvarnos. Tenemos que desear de todo corazón con el interés de estar siempre al lado del Señor, de amarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que el Espíritu Santo haga vivir la vida de Jesús en nuestro corazón. Ahora, fíjese que el hecho de que el corazón anhele justicia demuestra de que Jesús ya está haciendo su obra allí. Y ella sigue diciendo, en otra cita, dice que si en nuestra alma sentimos necesidad, dice, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es la indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos que haga por intermedio del Espíritu Santo lo que no es posible a nosotros. Hermanos, este asunto es un proceso. Como dije, lo único que tenemos que hacer nosotros es entregar voluntariamente nuestra vida al Señor. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Cuántas veces hemos estado en el dilema cuando... Bueno, a mí me pasó. Cuando uno escucha un sermón y está fuera de la iglesia y empieza a volver de alguna manera o va como a sondear, como se dice, y de repente escucha un sermón y hacen un llamado. Que acepte a Jesús en su corazón, que vuelva. Yo no sé si ustedes han pensado lo mismo, pero yo pensaba, bueno, si yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, voy a tener que dejar esto otro, aquello. Y entonces, cuando miro eso que tengo que dejar, que ya a lo mejor es habitual en mi vida, digo yo, no, me cuesta, no puedo hacerlo. Y a veces esperamos
esperamos cambiar nuestra vida para ir a Jesús. Y entonces tenemos que entender claramente que lo único que tenemos que hacer es entregar nuestra vida al Señor en forma voluntaria, tal cual como estamos. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Y cuando uno entrega la vida al Señor, sin pensar lo que va a pasar adelante, sino que entregar su vida, cerrar los ojos y decir, entrego mi vida a ti, Señor. Uno, al menos yo lo he experimentado, el Señor ha hecho cambiar mi vida y yo ni siquiera me he dado cuenta. Si usted mira, ahora que es cristiano, ¿cuántos años lleva siguiendo al Señor? Y si usted mira hacia atrás, puede enumerar miles de cosas que fueron habituales en su vida y que hoy día las cambió. Por amor al Señor. Nada más que por amor al Señor. Y todo esto, hermanos, nos lleva a la acción. El Espíritu Santo no solo no hace, el Espíritu Santo no solo hace esa obra de redención en nosotros, sino que también nos lleva a la acción. Porque una persona que tiene al Señor Jesús en su corazón, tiene que ir a la acción. Yo, a ver, en palabras simples, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, tengo que seguirlo buscando. Comienza una lucha. Y ahora el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a luchar, a cambiar mis hábitos. Ahora, ¿cómo yo busco al Señor? Y siempre lo hemos dicho. Y ya esto es repetitivo, hermanos, pero esta es la verdad. Estudiando su palabra. Nosotros buscamos a Dios estudiando su palabra. Lo buscamos orando mucho. Y todo lo que hemos almacenado en nosotros y que nos ha sido muy, muy provechoso para nuestra vida y que nos ha hecho estar junto al Señor, también tenemos que compartirlo con los demás. Dice la sierva del Señor que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, que es la fuente de vida, dice que mientras nosotros buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pone en comunión con el Señor. Y fíjese que cada vez que nosotros buscamos la palabra con esa actitud, van a aparecer verdades que nosotros conocemos, pero las vamos a ver con un aspecto muy diferente. Vamos a interpretarlas como el Señor quiere que las interpretemos. Y vamos a encontrar ciertos pasajes de la Biblia que a veces no nos llamaban la atención, pero que ahora sí va a recubrir un nuevo significado para nosotros. Cuando vamos a la palabra de Dios, dice que como un relámpago seremos iluminados para comprender la relación entre las verdades y la obra de la redención, y también sabremos, y lo más importante, sabremos que Cristo nos está guiando como el instructor divino que está a nuestro lado y que va a estar para siempre. Y Jesús dijo, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que está en Juan 4:14. Y ella dice que cuando el Espíritu Santo nos revele la verdad, atesoraremos las experiencias más propias y desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado. Y esto es una gran verdad. La experiencia que uno vive con el Señor es la consecuencia que nosotros lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Y esa experiencia, hermano, no la podemos dejar para nosotros. Tenemos que compartirla, teniendo en cuenta todas esas almas que necesitan la salvación. Y yo siempre digo, el mejor estudio bíblico que tú puedes dar es la experiencia que has tenido con Jesús. El mejor sermón que yo puedo predicar es mi experiencia que he tenido con Jesús, porque es algo que tú has vivido. Es algo que tú has vivido. Los discípulos no eran tremendos teólogos, pero los discípulos tenían una tremenda influencia en los demás, única y exclusivamente por su experiencia que habían tenido con el Señor Jesús.
Y dice ella que el corazón que probó el amor de Cristo anhela incesantemente beber de él con más abundancia. Y mientras más lo impartimos a otros, lo recibiremos en medida más rica y copiosa. Y esto es una gran verdad. Fíjese que cuando damos un estudio bíblico, cuando entregamos la palabra a otra persona, nosotros somos los que más nos beneficiamos. Y eso nos lleva mucho más a estar cerca del Señor. Y mire lo que ella dice, que a lo mejor para nosotros puede, hay muchos, pueden decir, bueno, en realidad puede ser así o no puede ser así, pero si la sierva del Señor lo dice es porque es así. Mire, dice a Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio el Espíritu Santo sin medida. Jesús cuando estaba en esta tierra, ¿cierto? Cuando se entregó, ¿cierto? Por completo, por la salvación de la humanidad perdida, ¿cierto? El cielo, el Señor, Dios le dio el Espíritu Santo sin medida. Y escucha bien lo que dice la siguiente párrafo. Así será dado también a cada seguidor de Cristo. Así será dado a cada seguidor de Cristo también. Pero no termina ahí la oración. Siempre que se le entregue su corazón como morada. Hermanos, si tú y yo queremos que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús haga vivir, que el Espíritu Santo, perdón, haga vivir la vida de Cristo en nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos y entregarnos de todo corazón para que nuestro corazón sea la morada del Señor. Y así tendremos el Espíritu Santo sin medida, al igual como se lo dio Dios a su Hijo Jesús. Jesús fue humano igual que nosotros. Él tuvo las mismas luchas que hemos tenido nosotros. La única diferencia es que Jesús fue perseverante. Si ustedes miran los evangelios, Jesús se amanecía orando al Señor, porque este asunto del pecado es muy terrible, hermano, es muy terrible. Porque Jesús también tenía la tendencia al pecado igual que nosotros, la misma naturaleza, tendencia al pecado. Y para poder triunfar sobre esa tendencia, el Señor Jesús oraba día y noche y estaba 100% en comunión con el Señor. Nosotros necesitamos que nuestro corazón sea la morada del Señor. Así como el Señor tenía en su corazón la morada de su Padre a través del Espíritu Santo. La otra bienaventuranza decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjese que esta bienaventuranza describe una cualidad de Dios. Y el concepto bíblico de misericordia, ¿cierto? Principalmente la divina, tiene dos componentes principales. El primer componente es el perdón otorgado a los culpables. Y un ejemplo de ello está en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Ahí en Éxodo 34, versículos 6 y 7 se está hablando, ¿se acuerdan cuando Moisés le dijo al Señor que quería ver su gloria? Y entonces el Señor le aceptó y dice ahí el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, es decir, pasando Jehová por delante de Moisés, Moisés exclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. El Señor tiene un espíritu perdonador, el perdón otorgado para los culpables. Esa es un concepto bíblico de la misericordia de Dios. El otro concepto bíblico
de la misericordia de Dios tiene que ver con la ayuda a los necesitados. Y ejemplo de ello está en el mismo libro, Éxodo capítulo 22, versículo 27. Ahí dice, vamos a leer el versículo 26 para que lo podamos retomar bien. El versículo 26 dice, si tomares en prenda la vestidura de tu prójimo, a la puesta del sol se la devolverás. Porque solo aquella es su cubierta, en la vestidura para cubrir su piel. ¿En qué dormirá? Y será que cuando él a mí clamare, yo entonces lo oiré, porque yo soy misericordioso. Sinónimo de misericordia, a ver, podría ser piadoso, compasivo. Y fíjese que Pablo, ahí en Hebreos, dice que Cristo es misericordioso, y miren lo interesante, y fiel sumo sacerdote. Aquí está hablando de misericordia y fidelidad. Ahora, la misericordia de la que habla Jesús ahí en el Sermón del Monte es una virtud activa que se proyecta hacia los seres humanos. Y esta virtud no tiene ningún valor mientras no se convierta en misericordia. Cuando tú abres la Biblia ahí en Mateo capítulo 25, el versículo 31, 46 al 46, hay en esa cita bíblica, Jesús presenta claramente las obras de misericordia como el elemento decisivo para entrar en el reino de la gloria. Les voy a dar un tiempo para que echen una miradita. Mateo 25, capítulo 31, 46, pero echen una miradita. Pero ahí está hablando de lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la obra en la práctica. Que tenemos que visitar enfermos, que tenemos que ayudar al desvalido. Todo eso está hablando ahí. Y fíjense que ahí Jesús está presentando esas cosas como un elemento decisivo para entrar en el reino de la gloria. Y Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre de esta es, miren, ¿cuál es la religión pura? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Y Miqueas capítulo 6, versículo 8, resume la obligación para con Dios y el prójimo. Y ahí dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces nosotros debemos notar que tanto Miqueas como Jesús mencionan tanto la humildad ante Dios como la misericordia para el prójimo. Y fíjese que estos dos procederes se pueden relacionar claramente con los mandamientos de Dios. Y con dos mandamientos específicamente, de los cuales depende toda la ley y los profetas, como lo mencionó Jesús ahí en el capítulo 22, versículo 40 de Mateo. Cuando le preguntaron a Jesús, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dijo claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero también hay otro, dijo, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo, depende toda la ley y los profetas. Dicho todo esto, hermanos, quiero que revisemos algunas citas sobre este tema, citas de la sierva del Señor. Y ella comienza diciendo que el corazón del hombre, no es muy buena esta cita, el corazón del hombre es frío, sombrío y sin amor. Y siempre que alguien manifieste espíritu de misericordia o de perdón, no se debe al impulso propio, no se debe al impulso propio. Y esto me gusta, hermanos, me gusta, hermanos. Y yo conozco gente
que a lo mejor no son religiosas, llamémosle así, no están cerca del Señor, pero fíjese que son conmovidos a misericordia cuando ven que las personas lo están pasando mal, cuando ven personas que son pobres, que no tienen que comer, y ellos ayudan. Y esto, fíjese que cuando estaba leyendo esta cita, me acordé, yo tengo familiares que han actuado de esa manera, familiares muy directos míos. Y ahí me vino, yo estoy orando por ellos para que el Señor los llame y los haga volver a la iglesia. Y ahí me gustó esta cita porque me dio una esperanza, hermanos. No se debe a un impulso propio, dice, que los que tienen esta actitud, sino dice que al influjo del Espíritu Divino que les conmueve. Y entonces, estamos viendo aquí que el Espíritu Santo no está dejando de lado a esas personas, los está tocando, los está tocando. Y eso me dice a mí claramente que en algún momento el Señor va a permitir que ellos vuelvan a adorar junto con nosotros. Eso es algo que me gustó de todo este estudio, hermano. Dios es la fuente de toda misericordia, porque Él se llama misericordioso y piadoso. Es tan misericordioso y piadoso que Él no nos trata a nosotros como merecemos, porque nosotros, lo que Dios como nos trata a nosotros, no merecemos que nos trate el Señor así bien, no merecemos. Y fíjese que cuando Él quiere ayudarnos, Él no nos pregunta si somos dignos de su amor, no nos pregunta eso. Él simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. Y el Señor no es vengativo. Y también fíjese que el Señor no quiere castigar, todo lo contrario, Él quiere redimir, pero también, hermanos, aún en la severidad de sus providencias, el Señor se manifiesta ahí en eso para salvar a los descarriados también. Y dice también la sierva del Señor que los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Es decir, todos los que tienen su corazón en armonía con el Señor, intentarán salvar y no condenar. Y aquí también hay que tener mucho cuidado en esto. Somos muy buenos para condenar. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que ver las cosas buenas y las virtudes de las otras personas. Nunca veamos lo malo. No condenemos. El único que está capacitado para condenar es el Señor. Y fíjense que a pesar de que está capacitado, Él no nos condena. Ahí vemos el ejemplo de Jesús, cuando le dice a la mujer que la acusaron de adulterio. ¿Dónde estaban los que te condenaban? ¿Los que te acusaban? No hay nadie. ¿Y qué le dice al Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Un misericordioso ve en las personas desdichadas y desgradadas almas por las cuales también murió Jesús. Y aquí hay otra cosa que nosotros debemos aprender también. Si usted y yo somos misericordiosos, no debemos elegir a quién vamos a ayudar. No debemos elegir a quién le vamos a impartir la palabra de salvación. Tenemos que entender que todos aquellos lo merecen porque el Señor Jesús también murió por ellos. Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los oprimidos y con los pobres. Proverbios capítulo 11, versículos 25 dice: los misericordiosos alcanzarán misericordia. Dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare
él también será saciado. Dice la sierva Señor ahí, hay dulce paz para un espíritu compasivo, una bendita satisfacción en la vida de servicio desinteresado por el bienestar ajeno. El Espíritu Santo que mora en el alma y se manifiesta en la vida, ablandará los corazones endurecidos y despertará en ellos simpatía y ternura. Lo que sembremos, eso segaremos. Y hay una bienaventuranza y en Salmos 41, versículo 1 al 3, que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Y ya termino, hermanos. Y lo que voy a hacer con la última cita. La sierva del Señor dice, el que ha entregado su vida a Dios para socorrer a los hijos de Él, se une a aquel que dispone de todos los recursos del universo. Esta es una gran promesa. Si tú y yo hemos entregado nuestra vida al Señor para socorrer a los hijos de Dios, el Señor se une a nosotros. Nos unimos para recibir todos los recursos del universo. Su vida, dice, queda ligada a la vida de Dios por una áurea cadena de promesas inmutables. El Señor no lo abandonará en la hora de aflicción o de necesidad. Y Pablo lo dice claramente ahí en Filipenses 4:19, dice, mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Y ella dice que en la hora de necesidad final, los compasivos se refugiarán en la misericordia del clemente Salvador y serán recibidos en las moradas eternas. Hermanos, todo esto nos lleva a que como discípulos del Señor hagamos la obra que Él nos está pidiendo. Y también yo saco por conclusión que podemos entender, a la luz de esto, podemos entender claramente lo que es la ley de Dios. No mires la letra de la ley de Dios, mira el espíritu. Esto que hemos visto hoy, ese es el espíritu y la ley de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón y también a tu prójimo. Que Dios nos bendiga. Ya, entonces